Muy bienvenidos sea todos a esta edición del informativo de Adelante Reunificacionista. Hoy vamos a continuar con lo que empezamos el domingo pasado, que era desmontando la leyenda negra. Con nosotros tenemos a Víctor. Víctor es nuestro, ¿cómo se dice? Es nuestro compañero de Adelante Reunificacionista, el cual se desempeña como docente y es aficionado a la historia, igual que todos nosotros. Entonces, ¿qué teníamos nosotros para continuar? Antes de continuar, no se olviden de darle like a la grabación y suscribirse para que entonces esto cuente más por YouTube cuando pase. Si YouTube le muestra el contenido a más personas, si ustedes le dan like y se suscriben. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas inmediatamente porque queremos que esto sea un informativo corto y no queremos extendernos más allá de lo que necesariamente es cómodo para el oído de las personas. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien. Aquí celebrando el Adviento, en familia, en casa, colocando los adornos del árbol con mi cuñada, mi nena, y nada, sacando un poquito de tiempo para aprender. Quería también agregar a tu introducción que los compañeros que vayan al enlace y visiten YouTube y demás y quieran ver el video, pues que todo tipo de comentario va a ser más que bienvenido. Acá lo que queremos es principalmente difundir y pues, polemizar de cierta forma sin entrar en, pues, claro, en cosas negativas, pero para que este tipo de conocimiento se difunda y pues que todos crezcamos y aprendamos, nos expongamos a nuevas perspectivas, no a las de ciertos grupos que han acaparado la academia y demás, de manera tal que, pues, que todos ganemos con esto. En efecto, el que todos ganemos con esto, esa es la idea. Pues Víctor, yo voy a comenzar con las preguntas. Quisiera excusar también a nuestro compañero José Lara, que estuvo indispuesto para participar de esta presentación, pero es que tuvo algunos problemas personales y se tuvo que excusar. Pero no hay problema, nosotros seguimos con el asunto. Después a lo mejor se nos une otra persona. Este, yo invité a otro compañero de la asociación. Entonces, la primera pregunta que se nos quedó, Juventud, sí, dime, a mí me gustaría que comencemos con un repaso de los puntos que habíamos discutido en la anterior está bien, seguro. para poder ganar. Vamos a ir ganando. Pues yo ¿Tendrás tengo, algunas notas? sí, yo tengo algunas Porque te había preguntas aquí. realizado unas preguntas anteriores. Sí, lo primero que yo pregunté fue cómo comenzó la conquista de la isla. Entonces, Claro, y hablábamos del descubrimiento, que es una fecha sumamente importante. 19 de noviembre, claro que sí, pero que más importante aún es la llegada a mi entender, de Don Ponce de León, que tengo que corregir, habíamos señalado septiembre y fue 12 de agosto de 1508. ok, Me excuso por ello. A todos aquellos que les interese la figura de Ponce de León, un estudio serio, mesurado, balanceado. La obra más completa la tenemos aquí con Monseñor Vicente Murga Sanz. Ponce de León, oh, ahí se Juan ve, Ponce de León. sí. Este es el estudio más completo de este periodo y sobre la figura de Ponce de León. Así que, pues, en efecto, como señalábamos, claro que el descubrimiento es importante, porque es nuestro primer contacto con la modernidad, es nuestro primer contacto con la que habría de ser la nación civilizadora de toda América, y esto no lo decimos con, con desdén hacia los importantes grupos que habitaban estas partes, pero pues civilización es una cosa y grupos y naciones organizados y con sofisticados sistemas, pues no necesariamente podrían aplicar allá. Ya habíamos hablado un tanto acerca de esto, es un tema un tanto controversial porque ciertamente las civilizaciones precolombinas, pues muchas de ellas estuvieron verdaderamente avanzadas y en muchas ocasiones consiguieron inclusive adelantarse al llamado mundo occidental.
Pero todo hay que ponerlo en un contexto, por más grande y por más organizadas que fuesen, pues vivían en una especie de neolítico, un Mm. neolítico tardío. Entendamos que pues, la prehistoria se divide en tres periodos importantísimos y algunos que lo llevan un poco más allá. Iniciamos lógicamente con el paleolítico, pues, la primera y la larga estancia, yo le llamo, piedra rústica y demás. Fue sumamente difícil. Luego pues llegó la revolución neolítica con la agricultura y pues de ahí en adelante pues eh, el ser humano continúa un ascendente progreso en diferentes etapas y en diferentes partes del globo, y por alguna razón que ya antropólogos han discutido ampliamente, pues simplemente las civilizaciones precolombinas, en particular las dos más esplendorosas, o bueno, las tres, estas llamadas civilizaciones clásicas, dos mesoamericanas y una andina, pues ciertamente fueron muy avanzadas, pero punto y aparte vivían en un neolítico, no habían desarrollado, no habían experimentado la edad de los metales, eh, y punto y aparte, pues fueron grandes civilizaciones, pero pues con sus limitaciones, de la misma forma que había limitaciones de parte de los europeos y tras ese choque cultural crecieron muchísimo. Pero sí, importante, eh, con la llegada de Don Ponce de León, pues inicia la historia de Puerto Rico, no la historia de Boriquén, que ya había tenido otros protagonistas como los primeros pobladores eh, nativos. Tu siguiente pregunta, ¿cuál había sido? Pues ahí tú contestaste tres de un cantazo, pero la otra pregunta era, ¿quería Ponce de León eliminar los nativos? Y habíamos quedado en que no había punto en hacerlo. Sí, no, eso es un absurdo, eso es Exacto. propaganda, eso es historia de estas sacadas de cajitas de Cracker Jack, eh, que no se sustentan con ninguna evidencia. Hubo un choque, hubo un conflicto, claro que sí, como lo habían habido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Punto. El choque, el conflicto es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra naturaleza humana y en buena parte pues hemos tratado y hemos querido siempre, pero pues desde las teorías de antropólogos sobre el killer ape o Ujú. no el simio, sino más bien, lo que pasa es que ape tiene muchas concepciones en Estados Unidos. Bueno, pues el primate este asesino, donde se encuentran un montón de cráneos perforados, se llega al entendido de que ese fue uno de los primeros choques. Así que está en nuestra esencia, eh, y han habido conquistas a lo largo de toda la historia, algunas con un saldo más positivo que otras, ciertamente. No es la cosa. Vamos a darle la bienvenida a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, ¿y ustedes bien? Bien, aquí dialogando acerca de la conquista, pues desmontando la leyenda negra, que esta es la segunda parte Ujú. ¿cómo te digo? Del informativo que empezamos la semana pasada. Sí, sí. Entonces, Saludos. la otra pregunta, Saludos, saludos. la otra pregunta para don Víctor es, eh, ¿tenían aliados los conquistadores? Sí, sí, mira, no, simplemente no debemos deshumanizar a los taínos. Los taínos son seres humanos que, como todos, llegan a unos entendidos, hacen sus propios análisis, entienden qué es lo que le conviene y lo que no les conviene. Lo que no se debe aceptar es la visión esta idílica de que la isla era un verdadero paraíso, más allá de las bellezas naturales que tenía. Mm. Estaba habitada por seres humanos que tenían conflictos entre ellos, había guerras entre cacicazgos. Esta llamada hegemonía que mantenía a Guaybaná el Viejo, pues dista mucho de la realidad. Sí, habían unos controles y él había prevalecido por largo tiempo. Estamos hablando de la familia real, de la realeza de Boriquén, pero los caciques del este tenían su propia agenda, los caciques del oeste tenían su propia agenda, y la realidad es que, como todo, lo mismo sucedía en África, lo mismo sucedía en Asia y lo mismo sucedía en Europa. ¿Sabes? Conspiraban en contra de ellos,
en la lógica esta del poder que persigue naturalmente nuestra especie. Nosotros pues llegamos a desarrollar este espíritu de querer más, de engrandecernos, y esta gente pues no estaban desprovistos de ello. De manera tal que sí, había lo que podríamos llamar un balance de poderes, que es básicamente lo que tenemos ahora mismo también en los estados modernos. Pero dentro de ese entramado de la conquista, sí, don Ponce de León contó con apoyos de ciertos nativos que llegaron al punto de que simplemente ponderaban cuáles eran sus ventajas, sus beneficios, y simplemente pues cada uno tomó sus decisiones. Y a mí me parece que juzgar, como mencionábamos en la primera intervención del pasado domingo, a estos y llamarle pues cobardes, y a otros tildarlos de defensores de la resistencia o héroes de la resistencia, me parece que es un poco infantil. Me parece que es un acercamiento a esta historia de buenos y malos que a nadie favorece. El punto es que sí, hubo nativos que inclusive la misma hermana de Agüeybaná II, Agüeybaná el Bravo, es la que delata de los intentos de la Guasábara, de los inicios de la Guasábara, los delata. Ella, esta princesa, pues simplemente eh, delata la conspiración taína que se había dado justamente después de la muerte de Agüeybaná I, que de nuevo, él como diplomático, como político que viene haciendo al final, ya había escuchado de la conquista del Higüey en la Hermana Española. Entendamos que el primer centro de operaciones fue la Española. Eh, los primeros encuentros violentos pues tienen lugar en la misma Española. No olvidemos el festín de Navidad que deja a don Cristóbal Colón para llevar las noticias, y cuando regresa, pues los taínos de la Española lo habían destrozado totalmente. Eh, pero más allá de eso, formalmente una rebelión pues viene siendo en Higüey, que es en la parte oriental de la Española, y es donde pues se dan las primeras incursiones. Y recuerden que son 15 años desde que los españoles ya están en el archipiélago, ya están en el archipiélago antillano. Colón llegó aquí en el 93 y eso fue todo. Fueron necesarios 15 años para que pues, don Ponce de León finalmente llegase acá, como habíamos señalado, en septiembre del 1500, en agosto, perdón, del 1508. 108. De manera tal que pues ya se ven tampoco, por un lado decimos que no debemos deshumanizarlos porque pues tenían sus problemas internos y eran básicamente como nosotros, ese paraíso que nos quieren vender de paz y amor, como si esto fuese una comuna de hippies, no sé, compartiendo amor libre y demás. Pues no, dista mucho de la realidad. Y por otra parte, pues tampoco debemos entender que los taínos de Boriquén estaban enclaustrados en Boriquén y no tenían contacto con sus contrapartes caribeñas. Para nada. Ellos estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo en la Española, y obviamente quién ganó la conquista del Higüey, donde don Ponce de León tuvo una participación importantísima, con lo cual fue premiado con la exploración, con la autorización de la exploración de Boriquén, más al este de donde estaba. Pues obviamente ganaron los españoles por diversos factores, dentro de los que se puede discutir claramente, pues no era una mayoría numérica para nada, así que debemos entender que ciertamente las tácticas de guerra, junto con la superioridad de las armas, fue el factor que vino a definir el asunto. Así que Guaybana, ¿qué iba a hacer? Pues lo mismo que va a hacer quién. Moctezuma, ya en el ya más adelante, en 1519, cuando Hernán Cortés llega, ¿sabes? Es que es lo mismo en diferentes escenarios. Cuando don Hernán Cortés, del cual me gustaría hablar un poco más adelante, con más precisión, funda la ciudad de la verdadera cruz, la Veracruz, en las costas mexicanas, pues tiene ya conflictos con nativos que le hacen frente. Más adelante continúa su marcha y otros pueblos le hacen frente. Pero el emperador Moctezuma Xocoyotzin, desde el altiplano mexicano, flanqueado por las dos hermosas cordilleras mexicanas, de la cordillera, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, pues él estaba al tanto de esto. Él tenía mensajeros por todo su imperio y demás,
y sabía que lo que venía por ahí no estaba fácil. Así que, ¿cuál es la táctica? Congraciarse con los invasores para la izquierda, ¿verdad? Congraciarse con los que están llegando y no los detiene nadie. Pues es lo mismo que va a hacer Agüeybaná, donde pues, inclusive en alguna parte escuché el dato y me debo excusar porque no lo tengo muy claro, pero sí la reunión la reunión entre españoles, es decir, entre el grupo conquistador de Ponce de León, Sotomayor y demás, fue gestada por caciques y se tardó un tiempo, porque de nuevo, de la misma forma que tú no te presentas hoy día y pides una audiencia con el gobernador Pedro Pierluisi, pues tampoco lo haces con Felipe VI y te reciben y ya. Eh, Estamos hablando de la familia real, de manera tal que las gestiones son llevadas a cabo por caciques aliados a Ponce de León y ni corto ni perezoso, a Guaybana, entendiendo ya la superioridad militar de que este nuevo grupo trae, pues se celebra el Guaitiao. ¿Y qué es el Guaitiao? Es la ceremonia de intercambio de entre nombres y, bien importante, la entrega de mujeres a los visitantes. Eso es algo que habría que evaluarlo sin entrar en etnocentrismo, pero una cosa es tú cambiar el nombre, intercambiar el nombre, que era algo sumamente importante para la cultura taína, pero pues, me parece objetable el que tú le regales mujeres. Claro, esto se venía haciendo también en Europa, pero de una manera, a mi entender, pues mucho más organizada. Es bien sabido que los matrimonios en las monarquías europeas pues respondían más bien a la lógica política más allá que la lógica del amor y la conquista y esto. Pero pues ciertamente se hace de una manera muchísimo más brusca. O sea, aquí tienes Sotomayor, tienes una mujer y tú, Ponce de León, tienes otra. Así que pues, nada, ahí lo tenemos. Se celebra eso. Y bien importante, Ponce de León, de ese momento en adelante, cuando se reúne con esta familia real, pues les reconoce y les da el título de don a cada uno de ellos. Ujú. Entendamos que simplemente Agüeybaná acepta el sistema de la encomienda, que era más que necesario. Ya en el pasado programa hablábamos de lo que es el sistema de encomienda, que no es otra cosa que el sistema, que es la forma que operaba el sistema feudal y era la forma en la que se vivía. Con eso se va a crear la villa de Tábora dentro de los límites de Agüeybaná. Y para ello, ¿qué necesitaban? Obreros. Los españoles llegaron aquí en un grupo de 50. Para ello necesitaban obreros y pues, es como se vivía, repito. El sistema feudal tenía un sistema cíclico de labor donde los campesinos estaban adscritos a un feudo, frente al feudo está el señor feudal, y para las obras públicas esta gente tenía un periodo de trabajar sus tierras para sustentarse, sin que esto pues, resultase en deterioro de su vida personal, pero también estaban comprometidos a trabajar en las obras públicas que les señalaba el señor feudal. Era como se vivía. Claro, acá se le llama encomienda y en Europa no se le llama encomienda porque no hay que evangelizar. La encomienda aquí precisamente consiste en la evangelización de esos individuos que van a trabajar para usted. Pablo. Parecido hay eso con los kibbutz que usaban los judíos, la encomienda. ¿Qué parecido hay con los kibbutz de los Mira, judíos? Era como mira, algo parecido. lo que sucede es que esas son institutos, repetimos, era como se vivía. ¿Sabe? Muchas otras civilizaciones tenían este sistema rudimentario, este sistema arcaico donde pues, el señor feudal simplemente gozaba de los favores del rey y gozaba de los favores del rey por sus grandes acciones, por su mérito. Es lo Sí, que se crea también una sociedad estamental y demás, donde pues el mérito es la meritocracia. Mm, sí, sí. entiendo. Vamos a otra pregunta y ahora pues yo quisiera que los dos me den su opinión. ¿Cómo comienza
la rebelión indígena, o sea, ¿qué fue lo que provocó, que encendió la chispa? O sea, si fue que habían muchos abusos o si fue que los taínos que no estaban acostumbrados a trabajar 8 horas diarias o más, un poquito más de 8 horas diarias, porque yo me imagino que en las encomiendas se trabajaba un poco más. Este, ¿Qué fue lo que lo provocó? Que ellos sintieron que tenían una pérdida de libertad al no tener horas libres en el día para hacer otras cosas, o simple y sencillamente sí habían abusos y los tenían esclavizados. Bueno, debemos entender algo. Mm, Am, Desde el inicio mismo de la ujú, conquista, mm. hubo una preocupación genuina por la suerte de las almas de esta gente, de estos sujetos. Sí, Punto. eso Eh, sí, eso Hubo es una genuina preocupación por parte de la corona. ujú, Lo que sucede es que las intenciones de la corona, lamentablemente, distaron mucho de las acciones de los conquistadores. ok, En ese sentido, tenemos que señalar que, en efecto, muchos conquistadores cometieron excesos y atropellos. Hay que ponerlo en un contexto bien que lo podamos entender. sí. Eh, los españoles llegan al archipiélago de las Antillas y antes de ello a las Lucayas, allá arriba en Bahamas. Y yo no podría decir que es una novatada. ¿Sabe? Los errores se deben a unos errores de novato. ¿Por qué? Porque esta gente viene de un periodo de reconquista de España, la expulsión de los musulmanes, y luego de eso, pues, la antesala a la conquista, pues, fue Canarias. ujú, Y se cometieron los mismos errores con la población nativa de Canarias. E Isabel lo condenó de la misma forma. Es decir, los conquistadores de Canarias tomaron a los chamorros, me parece que es el nombre guanche, se menciona. Guanche, guanche. Guanche, sí, se los llevan a la península y los esclavizan. Y los venden como esclavos. Isabel se entera y furiosa arremete en contra de ellos y los obliga a que sean liberados. De manera tal que sí, no fue algo exclusivo que, en lo cual los españoles se ensañaron en contra del Caribe, sino que era lo que pasaba y distaba mucho de las verdaderas intenciones de los verdaderos promotores de todo este proceso. De manera tal que con esto pues no buscamos excusar los excesos que se pudieron cometer. El asunto está también en que no, hay que entender también que no había una línea muy clara a principios de la conquista del Caribe entre quién mandaba, si Colón y los descendientes de Colón o si la corona, que al final del día había sido la verdadera promotora de todo este asunto. mm, Claro, se firman unas cláusulas, las capitulaciones de Santa Fe y demás, pero van a estar, aquí entra el detalle donde Colón comete unos excesos con los indios y es precisamente en lo que se podría llamar como un antecedente de los juicios que se celebraban, que eran los juicios de residencia. ah, Crecimiento. Correcto. Pues, ¿sabes? Simplemente se pasaba revistas de las acciones de este individuo dentro del aparato administrativo y se le señalaba unas cosas y podía ir a prisión o podía ser ejecutado inclusive. De manera tal que, en efecto, pues Sí, Colón comete unos excesos y no solo Colón, lo cometen otros sí, conquistadores. Así que sí. tenemos ese problema. Otro problema es que entre los mismos conquistadores hay muchísimas intrigas. Ellos todos quieren un protagonismo, no únicamente para que sus libros, sus nombres quedaran en los anales de la historia. La gloria era importante, pero el presente era cubrir sus necesidades y llegar a Sí. un progreso y estar en buenos términos Standing. con la corona con la Ujú. corona. Así que comienzan entre ellos a pelearse. A Sotomayor no le agradaba tanto protagonismo de parte de Ponce de León. Entonces, pues él dice, yo también quiero más indios. Yo quiero más indios de lo que tiene él. Así que arma una expedición y les dice, va a un cacique y simplemente le dice, necesito más obreros, me los tienes que dar. Ahí van a comenzar estos conflictos, ¿sabes? De manera tal que son asuntos internos de una administración precaria en un momento bastante crítico, lo que va a motivar la Guasábara posteriormente en manos de Agüeybanaya II,
donde pues inicia formalmente una guerra que va a durar de 1511 a 1518. Fueron varios conflictos, una guerra donde los españoles llevaban las de ganar, no llevaban la mayoría numérica. Los taínos se van a limitar a una guerra de guerrillas, de saqueos, de quema, muy efectiva. La guerra de guerrillas se utilizó en la guerra de independencia española, en la guerra de independencia estadounidense. Y de nuevo, van a haber taínos que simplemente optaron por estar con los españoles y van a haber taínos que simplemente decidieron rebelarse. Punto, como suele suceder en todos estos conflictos. ¿Y qué te puedo decir? Criticar a los taínos no me parece que sea un ejercicio justo. ¿Por qué? Porque ellos estaban defendiendo su territorio. Y trabajan con lo ¿Sí? que tenían. Estaban defendiendo su territorio, ellos hicieron sus cálculos, no se quisieron someter a la soberanía de Cristo Rey, no se quisieron someter a la soberanía de Castilla y a Carlos I. ¿Ves? Ahí está. Y es lo que sucede en el mundo. Es como se vivía. ¿Sabe? Por eso mencionaba, algunas conquistas pues tienen unos méritos que otras no. Y son procesos bien, bien complejos. Entendamos que ningún proceso histórico está libre de pecado, de manera tal que sí, pues, hubo conflicto y en todo conflicto hay ganadores y perdedores. Y de ese conflicto surgió no solo el puertorriqueño, sino el mestizaje en toda Hispanoamérica. Pablo. Sí, siempre en las clases de historia, pues, lo que plantea es que en 1511 hubo esta gran batalla en Añasco y ahí acabó todo, ¿sabes? No sé, pues, como que acabaron con los taínos y sin embargo en censos posteriores pues aparecen taínos e incluso en los estudios que hicieron de ADN, el 61% de la población de Puerto Rico pues tiene ADN taíno, que no tiene lógica, ¿verdad? Que hayan acabado con todo, Ah, no, como sí, se lo quiere que usted decir. señala es el llamado genocidio por la guerra de rebelión. Es que es Ajá, imposible, es un puñado muy pequeño de españoles para llevar a cabo un genocidio. exacto. O sea, es que Sí. simplemente muchos se sometieron, otros simplemente se fueron al exilio y se unieron a los caribes y sufrimos Ujú. incursiones de los caribes y de taínos molestos que venidos de las Antillas Menores durante todo el siglo XVI, de incursiones que vejaban tanto a españoles como a africanos y a taínos que estaban ya cristianizados, Sí. viviendo en Ciudad de Puerto Rico o bien viviendo en San Germán y demás, ¿sabe? Esta idea de que los españoles mataron a los taínos en la rebelión indígena es pura pamplina. Aquí el verdadero cuco fue la viruela. Y pues es Sí. lamentable, claro que sí, estos grupos estuvieron aislados de esto, ¿sabes? Porque en África había resistencia a la viruela, entre más y entre menos. En Europa igual. Ahora mismo hay gente que tiene resistencia al COVID. Es Ujú. lo que siempre pasa. En Asia igual, pero ¿por qué en América no había resistencia a estos males que aquejaban al mundo conocido? Porque estaban aislados. Recordemos que Sí, los primeros hay, habitantes, sí. sí, hay un asunto que había mencionado alguien que es relacionado a las dietas. La dieta del europeo contenía mucha carne diferente y de la dieta occidental era con menos carne, ¿verdad? Y entonces, aparentemente eso tiene que ver con el fortalecimiento de tener un sistema inmune fortalecido, ¿eh? Para los Ciertamente poder. eso jugó un papel importante. Acá no conocían de ganado, ¿sabes? La ingesta de proteínas de esta gente pues no era tan amplia como la que se gozaba en otros continentes. Pero lo que vino a determinar el aislamiento de América y por consiguiente que no recibiesen esos Ujú. virus y obviamente, pues de nuevo, Sí. no desarrollan defensa, es que obviamente América es poblada por el estrecho de Bering. Durante una glaciación se crea un puente artificial. Ujú. Durante otro cambio climático el puente desaparece, dejando aislado a América. Ujú. Ujú, ujú. Y Sí. ojo también, los españoles también sufrían de enfermedades americanas, Sí. que tenían Eso una escucho también. contextura tal vez más fuerte y más apta por la ingesta de carne y de la cual se beneficiaron muchísimos, luego más adelante, pues los mismos taínos y también los Sí. nativos de América. Pues claro, el asunto es que, de nuevo, no podemos hablar de una guerra donde los taínos murieron. Aquí el verdadero cuco fue lamentablemente la viruela
Y nada, el mestizaje se dio desde la llegada de Ponce de León. Fue voluntario muchas veces, otras veces no fue voluntario. Claro que ocurrieron violaciones, pero violaciones en masa, como las que se dan después de la Segunda Guerra Mundial en Berlín o en otros sitios de guerra, yo creo que es un poco exagerado. Pero sí entendamos que ocurrieron excesos que pues, se dan por la ausencia de un liderato eficiente, la presencia, y más allá de las verdaderas intenciones que tuvo la corona para sus nuevos súbditos, porque es lo que se convirtieron. Ya vemos cómo inclusive Ponce de León le da el título de don a los descendientes de Agüeymaná. Y en 1528, comentaba yo con el compañero Poventud, gracias a la investigación de Miguel Rodríguez, el arqueólogo, pues tenemos, e historiador, tenemos la presencia de un taíno frente a frente con el mismo emperador. ¿Sabes? Básicamente estamos hablando de que enviamos un diplomático frente al emperador en 1528, Juan Garcés. Juan Garcés, un taíno cristianizado que ya había superado totalmente la epidemia de viruela del 19, se había cristianizado, por consiguiente tiene un nombre cristiano, Juan Garcés, se había casado, tenía hijos y era súbdito de la corona española y punto y aparte fue enviado y es ¿sabe? Fue recibido por el mismo emperador, Carlos I, un indio aculturalizado totalmente, que hablaba un castellano bueno, lo suficiente como para poder ser entendido por cualquier otro español. Viaja a España, se presenta frente a un rey de España que curiosamente no habla español. El indio borincano conocía más el castellano que el mismo rey de España. Te habla alemán. Claro, entonces pues nada, tenemos taínos contados en el siglo XIX, en los últimos censos realizados por los españoles, ¿sabes? Ya cansa y aburre el hecho de que quieran pintar a esta gente como que llegaron a destrozar todo lo que veía a su paso. Sí, se dio un cambio fuerte, traumático, importantísimo. Es como este historiador mexicano, ahora se me escapa el nombre. La cuestión es que lo llama como un... Miguel No, Zunzunegui. no. Este, Ya mismo llega, ya mismo llega. No fue ni una cuando habla, y lo traigo ya como pie forzado para ver si nos adentramos a Mesoamérica, hablando de la conquista de Tenochtitlan, no fue ni victoria ni derrota, fue el doloroso parto de un hermoso pueblo mestizo llamado México. Vamos, ¿sabes? Hay que pasar la página y entender que estos complejos tercermundistas de eterna víctima no la ayudan a nadie. Entonces, este tipo de diatriba en contra de los españoles, ¿sabes? Viene de unos sectores que se pintan como los más antirracistas. Aman su cultura africana, aman su cultura taína y reniegan de su estirpe española. ¿Sabes dónde está la lógica dentro de toda esta gente? Yo veo en la forma que se educa, porque se pone que somos la unión de tres razas. Se pone al taíno, al negro y al español. Pero la realidad, la proporción no es así, de un tercio, un tercio y un tercio. O sea, sí tenemos la mezcla, pero todo se ve a través del lente español. ¿Sabes? Porque si sabes que se llama Guasábara, es porque aquel fraile anotó que más o menos sonaba como Guasábara, lo anotó en español, Claro. lo que él entendía. O sea, y así otras cosas de la diversa cultura. O sea, un estudio genético reciente puede decir, nosotros somos 73% europeos. Cuando nos analizan somos más europeos que lo que tenemos de acá, aunque tenemos el elemento taíno. Pero somos más europeos ¿sabes? Que de la otra raza. La otra raza sí persiste. Yo tengo entendido, de acuerdo a estudios en Mayagüez, que el asunto este del mitocondrial está bien presente, la presencia taína en todos nosotros, y no debería de extrañarnos, porque sí, esto fue una gran licuadora, y pues hay que tenerle mucho cuidado, porque más bien esta teoría de las tres razas, pues yo no lo llamaría un invento, pero sirven para crear unos símbolos Sí, nacionales con los cuales nos identifiquemos. Sí, nosotros tenemos sí. importantes contribuciones taínas en nuestra herencia genética y cultural y en nuestro vocablo. Tenemos importantísimos aportes de África,
Y obviamente dentro de todo ello, pues tenemos la presencia española y hay que señalarlo ciertamente, tenemos una preeminencia española en nosotros porque es que somos un pueblo mestizo, con un rico mestizaje, con importantes aportaciones taínas y africanas, pero pues con un idioma español, con una religión española, con un culto La español, filosofía de vida. con un Ujú, folclore, con un montón de cosas que a veces ni siquiera nos las planteamos de nuestro día a día. Así que tenemos ese ujú. predominio y por lo menos en mí vive en tremenda armonía mi parte española, taína y africana. A mí, si se me quiere excusar de hispanófilo, pues una raya más al tigre. No pasa nada. Sí, yo soy un entusiasta de la historia hispana y de ese hermoso fenómeno que se llama hispanidad, que es taíno, que es nativo americano, que es africano, es asiático y es europeo, cosa más grande. Entonces, Sí, querer vivir de espalda a este asunto, a todo un pasado glorioso, enfocarnos en manchar, enfocarnos en señalar las cosas malas que ocurrieron, no me parece que sea un ejercicio responsable de sí. ningún tipo de historiador y mucho menos de Yo, un académico. sí. El punto mío es que no es una mezcla así tan precisa, porque es como, y tiene su razón de ser si lo miras en términos de cuando tú vas a hacer un bizcocho. Tú no lo haces todo de azúcar, tú pones harina y pones las diferentes mezclas en proporción. Y la proporción es lo que crea el puertorriqueño, ¿entiendes? Todo tiene su valor, pero de acuerdo a su justa proporción. Es que me dan ¿Ves? risa esta gente porque ellos dicen, nos invadieron. ¿Qué te invadieron, hermano? Si tú no eres taíno, dime 4 palabras taínas. Sí. No puede, tú no eres taíno, hermano. ¿Sabes? Ellos no invadieron Puerto Rico, ellos invadieron Boriquén. Ellos llegaron aquí Ujú, y comienzan una acción que podemos evaluar de diferentes formas. Se trajo cierto progreso, se trajo unos adelantos que simplemente acá carecían y demás. Y fue un choque con cosas objetables, claro que sí. Pero punto y aparte, el pueblo taíno más adelante se integra y esto lo mira, y recuerda que esto viene todo, o sea, la leyenda negra la podemos trazar desde el siglo XVI. Esto es un invento británico, holandés, de los cuales se holandés. aprovechó mucho, se aprovechó muchísimo Francia, que aún compartiendo la misma religión, pues en términos políticos, simplemente Francisco I veía a Carlos como su contrincante. Y también le utilizaron, más adelante la va a utilizar la Unión Soviética y obviamente pues los herederos de la pérfida de Albión, de estos piratas de allá del norte, los futuros Estados Unidos de Norteamérica. Ujú, De manera tal que nosotros sí, estamos utilizando las armas de que el enemigo, que el verdadero enemigo, el enemigo anglosajón, utilizó para nosotros y no se dan cuenta de ello. sí. Pero yo tengo textos ahí y de don Pedro Albizu Campos, donde es claro y preciso. ¿Sabe? Don Pedro jamás levantó un testimonio en contra de España, de la conquista de Isabel, ni siquiera de la monarquía española, siendo un republicano. Ujú, Siendo un ujú. republicano, y hay que ponerlo, y a eso hay que añadirle que la colonia española que queda en Puerto Rico luego de 1898 se alinea con los estadounidenses. Totalmente, con Winship, con todo el aparato estadounidense y se hacen básicamente pro-yanqui. Y a él le reprochan eso. ¿Por qué tú quieres tanto España cuando tienes la colonia española en Puerto Rico apoyando a la gente que tú combates? Wow, y las palabras del maestro fueron tan y tan, ¿sabes? La respuesta es, porque aunque los hijos sean unos desagradecidos, la madre no tiene culpa de ellos. Correcto. ¿Sabes? Don Pedro, más allá Sí. de muchas cosas de él, jamás levantó un testimonio en contra de España. Y lo dijo bien claro, hay documentos, pero ¿qué pasa? Que estos documentos, pues, son ocultos, ¿sabes? No que están ocultos, son de dominio público. Yo los tengo ahí, yo no soy ningún historiador, yo no tengo conexiones en el gobierno, ni en el archivo general, ni demás. Pero no se dan a conocer. Don Pedro lo dijo claramente, donde el español llegó, encontró a la India, la desposó y sus hijos fueron españoles. Eso mismo es. ¿Sabes? Esas palabras pronunciadas por Don Pedro un 12 de octubre, precisamente conmemorando la gesta del descubrimiento en Ponce,
Eso es un testimonio demasiado elocuente que nos dice que mucha gente estuvieron bien claros en esta política de difamación antiespañola y la rechazaron y la condenaron, punto. Pero, pues, como mencionaba, la Unión Soviética va a ser suya también la leyenda negra y ahí se fue enredada toda la izquierda, tanto caribeña, puertorriqueña, cubana y demás, que Sí. abrazan ese libelo antiespañol que tanto nos hace daño porque no te, ¿sabes? Vivimos de espalda a una realidad española. Aquí se quiere Ujú. pretender que el puertorriqueño es taíno y africano. No, Sí. no, es absurdo. Exacto. Así Y que con entonces, eso del doloroso ujú, parto que menciona el ujú, intelectual Bonet, Ok, bueno, no me llega. ok. Pues vamos a resumir entonces para entrar en Mesoamérica. La conquista, según lo que tenemos, la conquista de la isla comienza con la llegada comienza amistosamente, con intercambio de títulos y todo, y nombres, con la llegada de Ponce de León y el encuentro con Agua Ivana. Se llevó a Correcto. cabo un protocolo, porque Agua Ivana era realeza, no, Ponce de León no podía venir cualquier gato a reunirse con la realeza, o sea que se ejecutó un protocolo como lo hay siempre en cualquier otra jefatura de Estado, monarquía o lo que sea. Ponce de León no quería eliminar los nativos definitivamente. De hecho, la esposa de él era ¿cómo se dice? De la española y era nativa. No, eso hay que ¿No? corregirlo. Ella no era nativa. ¿No? Ella era una española. Ella era ¿Era una española prima española? de él. Sí, Ok, es que inclusive perdón. prima Pues de él. entonces, vamos a corregir eso y me perdonan. Entonces, ¿tenían aliados los conquistadores? Sí, tenían aliados los conquistadores. La rebelión indígena comenzó porque ellos se sintieron con falta de libertad, aunque en realidad fue un proceso duro, fue la asimilación lo que hizo, el proceso de ujú. asimilación fue lo que hizo que ellos se rebelaran, sí, hubo desmanes, hubo desaciertos, ¿cómo se dice? Pero esa no era la intención de la corona, jamás y nunca, esa no era la intención. Y el problema aquí es que mucha gente que quiere desacreditar el gobierno y hay gente, inclusive hay un individuo por ahí haciendo videos en YouTube que dice que después que Isabel la Católica se murió, Fernando le dio permiso a Ponce de León para esclavizar todos los nativos aquí en Puerto Rico y eso es completamente falso. O sea, Wow. eso es un ¿Sabes? disparate. Es un Sí. americano que lo hace. O sea, si tú quieres te paso el enlace después para que lo veas. No, Eh, ¿sabes? Fernando el Católico que convoca una reunión de emergencia entre juristas y teólogos que a la postre dan con las leyes de Indias, con las leyes de Burgos. ujú. Ese mismo, el que crea más de 33 leyes que protegían al nativo americano. ¿Sabes? Estamos hablando de ese mismo rey. Mandó Sí. a... No, por favor. Sí, eso Ya. fue lo que Y él dijo. el testamento el testamento de Isabel la Católica le daba instrucciones directamente a Fernando de que los protegiera a los indios. O sea, Sí, es porque verbal, esta Exacto, sí. señora vivió una agonía en sus últimos ah, días. Mira, hay que tenerlo en un contexto. ¿Sabe? La sí, cristiandad de esta señora era, válgame, ¿sabe? No estamos hablando de la cristiandad que podemos tener muchos fieles hoy día. Esta gente son de la época medieval y son devotos. hay un genuino miedo a la perdición y al infierno. Entonces, sabiendo ella que está en sus últimos años, ella no quiere dejar este mundo arrastrando esa gran culpa y tiene una genuina Correcto. preocupación y se lo hace, se lo sabe, se lo explica claramente a Fernando, tú tienes que darle continuidad a este proyecto, pero debes basarse en la justicia Ujú. y en la protección de los nuevos súbditos. Allá nos fuimos a esclavizar muy por encima de los errores que hayan tenido pues conquistadores. Y entonces también entendamos los conquistadores. Esta gente no eran antropólogos, no eran sociólogos. Eso le Esta dije yo ahora gente el otro día. no, por Exacto, favor. ¿Sabe? Eran hombres de guerra, exacto. hombres de guerra y curtidos, ¿sabes? Eh, Tú sabes los pantalones que tú tienes que tener para atravesar el segundo océano más grande del planeta. A comenzar en cero. Sí.
Y no sé dónde O sea, iban a tú no llegar, puedes tener si iban a llegar bien. tú no puedes tener muchas contemplaciones. Esto es una tarea difícil, ardua, Sí. y pues en los primeros años hubo muchos problemas. Los problemas, adivina, pues continuaron durante el siglo XVI hasta los finales de los virreinatos y demás. Pero sí, después de Isabel, tenemos a Fernando con la ley de Burgos. Luego vamos a tener a Carlos, que detiene inclusive el proceso de la conquista por 6 años, porque estaba verdaderamente preocupado por los bochinches de Bartolomé de las Casas. Y dice, hasta que esto no se solucione, no vamos a dar paz, no se va a conquistar ni se va a explorar un centímetro más de tierra americana. Y eso no se debe tomar a la ligera, porque estamos hablando de básicamente del único líder en la historia humana conocida que simplemente detiene un proceso de conquista y colonización, preocupado por las virtudes y los errores que se puedan cometer en esta. Así que pues a Carlos le siguió Felipe con otras leyes y demás que protegían al nativo americano, y eso está. Juventud. Ahí, Ajá. Sí, adelante. o sea, había leído también o había visto que la Inquisición se utilizó para juicios de residenciamiento y ver a aquellos que maltrataban a los indígenas también, para dar juicios sobre ellos. Eso es otro capítulo. La Inquisición, Sí. hay que analizarla con detenimiento. Sí. Y sí, recuerden que con lo que hablamos de la Inquisición, pues, estamos hablando de los tribunales, punto. Tribunales, exacto. Es un tribunal. Es el sistema de tribunales que tenía el periodo, Mm. bajo el periodo pues, con la visión de mundo que se tenía. Sí. Pues entonces, en definitivas cuentas, no podemos decir que ellos vinieron con intenciones de maltratar a nadie. Ese no era el propósito de la corona, y pues los que se pasan difamando la verdadera historia de Puerto Rico, pues lo único que están haciendo es mintiéndole en la cara a la gente, y la gente se traga el cuento y se chupa eso. O sea, porque realmente reyes católicos como Fernando e Isabel, ellos iban a venir aquí, le iban a dar permiso a Ponce de León para esclavizar a indígenas, no, bajo ninguna circunstancia. Y otra cosa Hay más, que hacer la salvedad. sí, El que no quiera reconocer la soberanía de Cristo Rey, la soberanía española, es considerado indio rebelde y tiene la verde para esclavizarlo. Sí. bueno, eso sí, eso es cierto, Sí. Sí. eso es verdad. Sí. Ahora, la otra cosa es que siempre ha habido un mito de que los indígenas creían que los españoles eran dioses. Y por Dios santo, yo estoy seguro que Agüeybaná sabía que ellos no eran dioses. O sea, Mira, se tomaron de 15 nuevo, años estos en llegar acá. son diferentes Ajá. caciques. Y esta gente son bien extraños. Ujú. Vienen unas cajas de madera que son bellísimas, un tipo de ciudadela flotante. Tienen estas cosas que nosotros no tenemos, estos adelantos. Yo no estoy muy seguro de que ellos sean dioses o no, pero tampoco me voy, ¿sabes? No voy a negar. Hay que ir. Entonces, con el mero hecho de que ya sea un rumor, vamos a revisar. Ujú. Vamos a revisar. Claro, a mí me han dicho que allá mataron un montón de españoles, pero ganaron la guerra. Entonces entiendan algo. Este grupo de taínos, esta cultura taína, obviamente tenía una cosmovisión totalmente distinta a los de nosotros. Y ellos, en su ignorancia, pues terminaban atribuyéndole a fenómenos atmosféricos facultades de dioses y demás. Mm. Es bien sabido que Huracán era el dios que los castigaba, que venía con sus vientos, que llegaba y azotaba la isla de agosto a noviembre con los vientos que venían ¿de dónde? ¿De dónde vienen los huracanes? Pues Del del, área del, Del este, del del África. oriente. del este, sí, de Del África. Oriente. ¿Y de dónde vinieron los españoles? Del Ah, Este. del este también. Ajá. Sí, O sea, sabe. ¿me entiendes? Cuando Sí. tú vas atando una cosa con la otra, espérate. Yo no sé si yo le meto un macanazo y lo mato, y ahí queda el asunto, o yo no sé si verdaderamente es un dios trabajando para este pana Huracán y nos va a partir la madre. Así que, pues, hay que andarse, saber, dentro de todo, pues había mucho mito, mucha realidad, se está dilucidando todo este asunto
bien complejo, así que pues yo soy de los que entiende que había esa duda importantísima. Ok. Y Entonces, entendamos que Y no yo, todo el taíno estaba al tanto de toda la situación. sí, Ahora mismo tú puedes ir por ahí y preguntarle a cualquier puertorriqueño quién es Javier Milei. Pues dos o tres te podrán contestar o no. Pues de la misma forma, ah, dos o tres taínos también estaban al tanto ah, de la situación de la española, pero pues debemos entender que muchos tampoco no. Y ante la duda, sí. exacto. O sea, Pues, que estaban dando los tres. ese va a ser nuestro resumen. Ahora, mira, tenemos apenas 12 minutos más de programa. Yo quiero que tú los utilices para la introducción a Mesoamérica. Y Mm. entonces seguiríamos la semana que viene directo en Mesoamérica sin recapitular lo de los taínos, porque mira, yo creo creo que que eso ya está podríamos, claro. yo creo que podríamos ir bastante rápido sobre Sí. esto y más adelante después darle el espacio a los seguidores de que elaboren las preguntas y más adelante pues Ok, darle continuidad. estamos. Mira, el asunto ya habíamos comentado que claramente el Caribe y Mesoamérica son dos escenarios parecidos pero distintos, con unas Sí. diferencias bastante sustanciales. Claramente las civilizaciones mesoamericanas eran muchísimo más avanzadas que las caribeñas y esto pues no se menciona en menosprecio de los taínos. El Caribe fue de las últimas partes en poblarse. De la misma forma que podemos decir que los aztecas, los mexicas, pues tenían muchísimo más adelanto y eran mucho más avanzados que los taínos, pues podemos decir, indicar que por otra parte, pues las civilizaciones andinas estaban muy por encima de la civilización, de las civilizaciones mesoamericanas. Mm. Eh, ¿Qué es lo que se da acá y por qué traigo quiero establecer una diferencia entre un grupo y el otro? Es que el contexto poblacional es el punto más importante. La población taína fue fuertemente disminuida, ya sea por la guasábara, ya sea por la viruela, por la esclavitud, por lo que quieren, por la esclavitud a la que varios de ellos fueron sometidos, muchos de ellos fueron sometidos al no aceptar la soberanía española y la de la religión. Pero en América, que también, en la América continental, que también sufrieron el asunto de la viruela, pues eran un grupo muchísimo más numeroso, con lo cual hubo un contingente muchísimo más grande de nativos continentales que de taínos. Y esa diferencia proporcional es importante a la hora de entender esto. Entendamos algo, y estas son palabras de un excelente historiador mexicano, eh, el doctor Navarrete. Es estúpido hablar de la conquista española, porque sería hablar de la conquista de un 1% frente a un 99% nativos americanos. ¿Sabes? No hubo tal cosa. Estamos hablando que el 97% de la conquista fue llevado a cabo por indígenas y un solo 1% fue llevado a cabo por españoles. ¿Ya? Mm, mm. ¿Sabes? Es bien desproporcional decir que fue la conquista española. Dentro de todo este asunto hay un pueblo que merece especial mención, que es el hermoso pueblo de Tlaxcalteca. Los Exacto. caltecas. Tlaxcala, perdón. Tlaxcalteca es el gentilicio. Acá el gentilicio. Correcto. Pues un pueblo muy interesante, un pueblo que sella una alianza con los españoles y que son los que finalmente conquistan el imperio más grande que había visto Norteamérica, el imperio mexica. El hoy Estado Libre y Soberano de Tlaxcala es uno de los 31 estados que compone la República de México. Pero el pueblo precolombino de Tlaxcala es este pueblo que se topa con Cortés. Cortés se topa con ellos luego de de unos varios enfrentamientos salidos de Veracruz. Precisamente los nativos que estaban siendo vencidos por los españoles le indicaban que que se dirijan más al oeste, donde está el pueblo de Tlaxcala, que finalmente terminan aliándose al ejército español, no sin antes combatirlo ferozmente. Hay historiadores que hablan de conflictos de 2 semanas, otros de que se extendió un poco más. El asunto es que los tlaxcaltecas, al igual que aquellos taínos que apoyaron a los conquistadores, definitivamente hacen sus cálculos y dicen, si se unen a los mexicas, estamos acabados. Entendamos algo. Eh,
Mocte- um, Tenochtitlan, a diferencia de Tlaxcala, pues tenía cierta superioridad, pero la Tlaxcala nunca fue sometida al vasallaje de los mexicas. Okay. Así que había un cierto equilibrio de poder. Sí, hay que señalar que los mexicas llevaban un bloqueo comercial de más de 60 años que perjudicaba seriamente a los tlaxcaltecas, ¿sabes? Estaban totalmente rodeados y tenían que bregar con los que tenían en su territorio delimitado. Esta gente ni siquiera podían ir a acceder a la sal, que era tan importante para ellos. ¿Por qué? Porque los mexicas simplemente los tenían sitiados. Cuando se dan estos conflictos entre ellos, pues de alguna forma u otra, ellos van a entender que la alianza entre españoles y mexicas va a ser desastrosa para ellos y obviamente por conveniencia se unen a los españoles y son los que más adelante llevan a cabo la conquista de Tenochtitlan junto con un reducido grupo de españoles y aún más reducido después de la Noche Triste. Y más adelante de eso, lo interesante es que esta gente luego de la conquista, pues se da la concretación, ¿cómo decirlo? Se da de una manera mucho más formal porque ellos se unen a los españoles y continúan sometiendo a grupos de indios rebeldes. Y son tan y tan importantes que fueron importantes inclusive dentro de la conquista del Tahuatinsuyo, donde inclusive fundan ciudades. ¿Sabe? Son tan importantes que se unen a los españoles y llegan con Pizarro a Sudamérica. Y más allá de eso, Sí, tenemos tlaxcaltecas en el mismo siglo XVI peleándose con samuráis japoneses y chinos, con había piratas, escuchado también, sí. con piratas chinos en la Pirata, fundación, claro, en la fundación de Cagoya, Manila y en la Filipina. Así que, en pues, Cagayán. honestamente, hablar de la conquista española, pues se queda verdaderamente corto ante la realidad histórica que tenemos, es de nativos americanos unidos a españoles para conquistar, porque simplemente se sometieron. Se sometieron, reconocieron a Carlos I como el emperador. Y aquí pues entra un asunto de mucha lógica también, lógica elemental. Recordemos que la cosmovisión mesoamericana es una esencialmente politeísta, donde el sacrificio o donde los sacrificios humanos eran un problema verdadero y real. ¿Sabes? Tlaxcala tenía, mira, ¿quiénes son los pueblos que están sometidos a los mexicas? Pues ahí tenemos mixtecos, cholutecas, cholucas, totonacas y obviamente los tlaxcaltecas que no estaban totalmente sometidos. ¿Qué tenían que pagar? Pues impuestos impuestos en concepto de productos Personas. agrícolas que podían ir desde maíz, frijol, chía, mantas, telas, copal, sal, trajes paramilitares y obviamente esta gente tenía que someterse también no solo al vasallaje económico, sino también militar porque necesitaban militares. Y también tenían que darle una cuota para los sacrificios que exigían sus dioses, de manera tal que cuando llega el español y detiene totalmente ese asunto y les explica a ellos que lo que tienen que hacer es intercambiar esos dioses por uno que se sacrifica por ellos. Es decir, el último sacrificio dentro de Sí. la cosmovisión cristiana es el de Jesús y de ahí en adelante ya no hacen falta más sacrificios. Entonces, si tú eres un nativo mesoamericano Sí, y te dicen correcto. el concepto de un dios sacrificándose distinto a un dios que exige sacrificios humanos, pues le hizo una lógica increíble. Ujú. Vamos, estamos cambiando un Dios que se sacrificó por mí por uno que me está exigiendo sacrificios humanos. Eso es en términos verdaderamente simple, pero que ciertamente tuvieron que haber evaluado todo este tipo de culturas que al final y al cabo, pues, eh, asumen totalmente el asunto de la cristiandad. No queremos decir que no hubo resistencia. Tenemos a Cuauhtémoc más adelante. Los españoles tuvieron que someterlo y esto pues fue un proceso, pero que siempre contó con apoyo de nativos americanos que pues, supongo que muchos le querrán llamar traidores. Entiendo que es un Ujú. ejercicio verdaderamente estéril. Una alianza que se sella totalmente ya con 1531 con la aparición de la Guadalupana, de la Virgen Morena.
que une, que termina por darle la estocada final uniendo a dos hermosos pueblos que a la postre dieron como resultado el hermoso pueblo mexicano. Así mismo es. Y eso es hermoso, de verdad. Pues Víctor, vamos a terminar aquí, vamos a exhortar a todos los que nos están escuchando que hagan preguntas, que pongan comentarios en la sección de comentarios y sobre todo que manden preguntas para entonces después nosotros hacer otra entrega de este informativo y esta sección que le estamos llamando Desmontando la Leyenda Negra. Y entonces pues podemos contestar esas preguntas. Así nos obligan a estudiar, a buscar material y a buscar Creo que cómo. sí. ¿Verdad que sí? Exacto, eso es una muy buena idea. Pues entonces vamos a despedirnos. Un millón de gracias a Víctor y a Pablo por estar con nosotros. De verdad estamos muy agradecidos. Gracias a ustedes, los que nos están escuchando y nos están viendo. Porque sin ustedes nosotros somos nada. Así que a darle like al video y a suscribirse al canal para que nosotros nos podamos mantener en el aire y podamos seguir haciendo esta labor porque nosotros tenemos que reunificar al pueblo hispano. O sea, vamos a seguir balcanizándonos, Correcto. vamos a seguir sujetos a las fuerzas balcanizantes que están predominando desafortunadamente sobre la mente de las personas. O sea, unidos somos fuertes, separados Ujú. no somos nada, somos débiles. Sí. Pues entonces, este ha sido José Poventú, Víctor y Pablo, Víctor Colón y Pablo Millán. Nos despedimos y hasta la próxima. Gracias a todos. Éxito. Hasta la próxima.